Y si ChatGPT no solo priva a muchas personas de sus puestos de trabajo, sino que además se levanta contra ellas, tales temores han puesto nerviosos a muchos gigantes tecnológicos, incluso a Google. Pero en realidad nos recuerda mucho a algo que vimos hace 40 años. En 1984, la primera película de Terminator hizo cundir el pánico ante el auge de las máquinas. Pero desde entonces no ha pasado nada, ¿verdad? En realidad, mientras todo el mundo observaba al despiadado cyborg, interpretado por Arnold Schwarzenegger, la verdadera máquina de matar tenía este aspecto. Therac 25 fue diseñada para neutralizar tumores cancerígenos malignos, pero por alguna oscura razón empezó a atacar a los pacientes en su lugar. ¿Significa esto que construimos un auténtico robot asesino en los 80? La primera víctima de Therac 25 fue Katherine Yarbrough, una mujer de 61 años de Keneston, Georgia. Tras la extirpación de un tumor mamario, necesitaba un tratamiento de seguimiento con radiación y Therac 25 debía ayudarla. Este aparato era un acelerador lineal equipado con componentes giratorios. Combatía el cáncer mediante haces de radiación de alta energía dirigidos directamente a los tumores. Durante su primera sesión de terapia con Therac 25 el 3 de junio de 1985, Katherine sintió una sensación de ardor en un lugar sorprendente, un ganglio linfático cerca de la clavícula. Pero el fabricante del aparato, la empresa ASL, anunciaba el procedimiento como un tratamiento absolutamente indoloro. Katherine intentó demostrar al técnico que Therac 25 le había hecho daño, pero en respuesta le dijeron que eso era imposible. La paciente fue simplemente enviada a casa y al día siguiente vio que la piel del centro de la zona afectada empezaba a hincharse. El dolor de pronto se hizo tan intenso que el hombro de Katherine dejó de funcionar y experimentaba un dolor insoportable cada vez que intentaba moverse. La ingresaron en un hospital, pero sus médicos continuaron con los tratamientos de Therac 25 porque estaban convencidos de que la máquina no tenía nada que ver con el problema. Al fin y al cabo tenía varios sistemas de seguridad incorporados. A pesar de todo, 2 sesiones más tarde, el estado de Katherine Yarbrough se deterioró aún más. Ahora, además del hombro inmóvil, la mujer sufría también de dolores en toda la espalda. ¿Acaso pudo la máquina haberla dañado a propósito? Katherine pidió a un experto independiente que calculara la exposición a la radiación y descubrió que había recibido 20.000 rads en lugar de los 200 normales. Esta dosis de radiación es cientos de veces superior a la que recibiría un ser humano en el interior de un reactor dañado de Fukushima. Y aún así, nadie consideró la posibilidad de que todo ocurriera por culpa de la loca máquina de matar. La explicación con mayor posibilidad de lo que podía estar fallando en Therac 25 eran sus sensores, que podían estar proporcionando información errónea. Después de todo, en el mismo periodo de la historia, un problema técnico similar estuvo a punto de cobrarse la vida de toda la humanidad. El 26 de septiembre de 1983, el radar de alerta temprana de la Unión Soviética informó del lanzamiento de 5 misiles balísticos desde bases estadounidenses. Como la Guerra Fría estaba en pleno apogeo cuando ocurrió, a los generales soviéticos no les costó creer que Estados Unidos había iniciado una guerra nuclear. Estaban listos para dar la orden de lanzamiento de represalia cuando Stanislav Petrov, oficial de guardia en el centro de mando, de repente tuvo dudas. ¿Por qué si Estados Unidos había decidido realmente destruir a la Unión Soviética? ¿Por qué había enviado solo 5 misiles y no cientos de ellos? Pronto quedó claro que el sistema soviético de alerta temprana activó la falsa alarma debido a rayos de sol regulares. ¿Acaso pudo ser que un fallo idéntico le ocurrió al Therac 25? Poco después del accidente, Katherine inició una demanda contra el hospital, pero la investigación demostró que los sensores de las máquinas no habían estado fallando. Y antes de que la paciente consiguiera descubrir la verdad, murió repentinamente en un accidente de auto. Parece que otra máquina acabó con ella. Mientras tanto, el delincuente principal seguía cobrándose vidas. Resultó que Katherine Yarbrough era solo un aperitivo antes del plato principal. El siguiente caso sospechoso relacionado con Therac 25 ocurrió 7 semanas después en una clínica canadiense de Hamilton, provincia de Ontario. La mujer de 40 años, cuyo nombre no se reveló, estaba recibiendo tratamiento para un carcinoma de cuello uterino.
no tenía miedo de Therac 25, porque ese día se presentó a su 24ª sesión de terapia. El operador activó la máquina como de costumbre, pero esta se apagó al cabo de un momento con un mensaje de error. Aunque los niveles de radiación seguían siendo normales, uno de los sistemas de seguridad incorporados había interferido. Como parecía tratarse de un error y la pantalla de control mostraba que el procedimiento nunca había comenzado, el operador siguió adelante y pulsó la tecla proceder. Pero Therac 25 volvió a apagarse. El operario consultó el manual de instrucciones y leyó que la máquina podía actuar así en caso de suministro eléctrico inestable. Por lo tanto, este siguió pulsando continuar y esperó a que el aparato volviera a funcionar correctamente. Tras el quinto intento fallido, el caprichoso Therac 25 entró en modo de suspensión. Aunque el dosímetro seguía indicando que no se había administrado ninguna dosis, la paciente se quejó de una intensa sensación de quemazón en la zona de tratamiento, en la cadera. Los médicos le aconsejaron que esperara hasta la siguiente sesión de terapia, ya que el enrojecimiento en la piel es un síntoma habitual en las enfermedades oncológicas. Sin embargo, muy pronto la mujer se sintió tan mal que no podía moverse por sí misma. Murió 2 meses después. La autopsia reveló que toda la articulación de la cadera de la paciente se había deteriorado casi por completo. Solo la radiación podía causar daños tan graves. La clínica Hamilton informó a los representantes de ASL del incidente y pidió una explicación. La respuesta fue vaga. El fabricante se limitó a asegurar a los médicos que la probabilidad de sobreexposición accidental era nula. Como si la máquina de matar fuera la encargada de responder a esa carta en lugar de sus creadores y cubriera hábilmente sus huellas. O eso, o Therac 25 se había enfrentado al mismo problema que una vez estuvo a punto de matar a una docena de pilotos estadounidenses. En 2007, 12 aviones de combate F-22 Raptor, valorados en $140 millones cada uno, realizaron su vuelo internacional inaugural a la isla japonesa de Okinawa. Todos ellos disponían de un computador a bordo de última generación con un sistema de navegación mejorado y transportaban unas cuantas docenas de cohetes y al menos 500 proyectiles. Las primeras horas de vuelo fueron excelentes, pero muy pronto, los pilotos perdieron completamente el control de las aeronaves. Los computadores a bordo bloquearon el acceso a todo tipo de datos, incluyendo la cantidad de combustible restante, la altitud actual y la velocidad aerodinámica. Los pilotos no podían comunicarse con ninguna torre, ni siquiera entre ellos. Durante varias horas, los cazas más avanzados de Estados Unidos estuvieron cruzando el océano totalmente descontrolados por los oficiales, y solo su increíble habilidad en el pilotaje ayudó a evitar un desastre. Lo más extraño es que la investigación posterior al accidente demostró que todos los equipos funcionaban perfectamente. ¿Acaso los cazas se habían vuelto sensibles y habían decidido eliminar a los humanos? La verdad resultó ser mucho más simple. Los desarrolladores del F-25 Raptor no tuvieron en cuenta que sus aviones podían cruzar la línea de fecha internacional situada en el Océano Pacífico. Cuando ocurrió, el software de los cazas falló y cambió la fecha, haciendo que todos los sistemas a bordo se bloquearan. Entonces, ¿es posible que el problema desconocido ocurriera en el Therac 25 por la misma razón? Bueno, la máquina radioactiva de matar fue examinada varias veces y no se encontró ni el más mínimo fallo. Therac 25 se libró, pero 2 meses después de la muerte del segundo paciente, el 11 de diciembre de 1985, volvió a cazar en uno de los hospitales del Valle de Yakima, Washington. Otra mujer acudió para recibir tratamiento y acabó con rayas rojas paralelas en la cadera, como si acabara de escapar de las garras de una bestia salvaje. Los supervisores del servicio técnico de la ASL enviaron una respuesta diciendo que la causa del problema era la almohadilla térmica con la que la paciente había dormido a menudo. A pesar de que los médicos hicieron una radiografía de la almohadilla y se aseguraron de que el patrón de los cables no correspondía con las rayas del cuerpo de la mujer, esta víctima tuvo suerte de sobrevivir, pero el accidente le provocó una discapacidad de por vida. Y una vez más, la máquina del diablo se libró de la culpa.
Podría ser que todos los aparatos de radioterapia de Norteamérica desarrollaran de repente una inteligencia colectiva y se aliaran contra los humanos. El 21 de marzo de 1986, un nuevo paciente llegó al Centro Oncológico del Este de Texas. Era Ray Cox, un hombre de 64 años que ya estaba recuperándose tras la extirpación de un tumor. Necesitaba una serie de tratamientos con haz de electrones, otra función disponible de Therac 25. La operadora introdujo los datos de preinscripción del paciente y se dio cuenta de que la máquina mostraba los parámetros equivocados, modo de rayos X en lugar del necesario modo de electrones, como si el aparato hubiera cambiado secretamente a los rayos letales a propósito. Se corrigió el error y un momento después de comenzar el tratamiento, Therac 25 se apagó. La consola mostraba el mensaje Avería 54, pero el manual de instrucciones no contenía ninguna información que explicara el significado de este error. Al mismo tiempo, el aparato mostraba una infradosificación importante, solo 6 unidades de monitorización en vez de las 202 requeridas. Mientras el operador intentaba resolverlo, Ray Cox, horrorizado, hacía todo lo posible por escapar de aquella aterradora jaula. Nada más al empezar la sesión de terapia, oyó un chisporreteo parecido al de la mantequilla en un sartén y sintió una carga eléctrica por todo el cuerpo. Pero Therac 25 no tenía intención de dejar escapar a su víctima. Ese mismo día, el intercomunicador que permitía a los operadores comunicarse con los pacientes dejó de funcionar. El hombre solo pudo tocar la puerta de la sala de curas con un brazo, pues el otro ya no lo sentía. Un médico lo examinó un poco más tarde y observó un fuerte enrojecimiento en la zona de tratamiento, pero no sospechó nada más grave que una descarga eléctrica. No obstante, durante las semanas siguientes al accidente, Ray Cox tuvo episodios periódicos de náuseas y vómitos, mientras su brazo izquierdo se entumecía por completo. Finalmente fue hospitalizado por una inflamación de la médula espinal que le paralizó los brazos y las piernas y le provocó una parálisis de las cuerdas vocales. Ray Cox murió por complicaciones 5 meses después de que la máquina de matar le hiciera esa cruel jugada. Una simulación a posteriori reveló que el paciente recibió entre 16.500 a 25.000 rads en menos de un segundo. Eso es más que la dosis que tuvieron que soportar los liquidadores de Chernóbil. Pero quizás el aparato simplemente confundió los valores que indicaban la cantidad de dosis que tenía que administrar según el modo seleccionado. ¿No lo crees? Al fin y al cabo, algo parecido provocó una catástrofe espacial una década después. El 23 de septiembre de 1999, de repente los especialistas de la NASA perdieron el control de una nave espacial muy cara. La sonda Mars Climate Orbiter estuvo viajando hacia el planeta rojo durante casi 300 días y a pesar de todos los intentos por corregir su rumbo, al final se estrelló contra Marte. Aunque hasta el último segundo todos los instrumentos a bordo funcionaron a la perfección, parecía como si, en algún momento, la nave no hubiera querido seguir sirviendo a la NASA y hubiera optado por suicidarse. Un pensamiento tan independiente asustó mucho a los ingenieros, a quienes les costó admitir que el accidente había sido culpa suya. El Mars Climate Orbiter era un proyecto internacional y mientras los científicos británicos se encargaban de las pruebas de hardware, los expertos de la NASA desarrollaron el software. Como resultado, durante ese infame vuelo, la sonda calculó el impulso total utilizando libras-pie ingleses por segundo, en lugar de los newtons segundo comúnmente adoptados en Estados Unidos. La sonda Mars Climate Orbiter se destruyó al llegar al planeta rojo debido a un error de conversión entre dos sistemas de medición diferentes. Sin embargo, el informe final publicado tras la muerte de Ray Cox indicaba claramente que el Therac 25 había estado funcionando exactamente como se esperaba, en modo electrón. Un día después del trágico accidente, 2 ingenieros del ASL acudieron al Centro Oncológico del Este de Texas para investigar. No consiguieron reproducir el fallo 54 y finalmente concluyeron que había sido un error aleatorio que no iba a volver a ocurrir nunca más. Un asombroso grado de incompetencia, como si Therac 25 también les hubiera administrado una sobredosis y se hubiera apoderado de sus cerebros. El 11 de abril de 1986 a Verdon Kidd, de 66 años, se le prescribió un tratamiento de electrones para un cáncer de piel en un lado de la cara.
El mismo operador que había estado ajustando la máquina el día de Ray Cox había acudido a su sesión de terapia. Pulsó la tecla entrar varias veces antes de iniciar el tratamiento para asegurarse de que el aparato no modificaría los valores. Pero ni siquiera esto impidió que Therac 25 asestara un golpe mortal. En unos instantes, el operador oyó un fuerte chasquido de alarma en el interior de la máquina y los gritos del paciente. Verdon dijo que se había sentido como si estuviera encerrado en un horno gigante, ya que su cabeza casi se derretía bajo los haces de radiación. El hombre pasó 3 agonizantes semanas en el hospital, hasta que falleció. La autopsia demostró que la dosis de radiación que había recibido era más de 25,000 rads, y nadie podía entender por qué Therac 25 actuaba de forma tan extraña. ¿Qué pudo convertir un invento tan revolucionario capaz de curar el cáncer en un cañón loco que escupía radiación a diestra y siniestra? La última víctima de Therac 25 fue otro paciente del Valle de Yakima. El 17 de enero de 1987 estaba a punto de recibir un único tratamiento de radiación. Se suponía que la dosis de exposición sería 86 rad. Sin embargo, Therac 25 produjo un haz que entregó 10,000 rads al cuerpo del hombre. Además, la dosis total mostrada en la consola fue incluso inferior a la requerida, solo 7 rads. El paciente murió 4 meses después. Oficialmente el caso se cerró de nuevo como un accidente, ya que los hospitales en los que se habían producido las inexplicables muertes durante todo este tiempo no habían intercambiado información. Esto continuó hasta que Fritz Hager, un físico del Centro Oncológico del Este de Texas, localizó por fin la máquina asesina. No creía que Therac 25 tuviera algún tipo de mente siniestra, pero sabía que tenía que haber un fallo técnico tan grande y grave que había sido capaz de esquivar numerosos sistemas de seguridad y salir a flote una y otra vez. La misma cascada de fallos de software se produjo en Knight Capital, una empresa global y líder en la creación de mercados financieros. El 1 de agosto de 2012, los directivos de la empresa acordaron desplegar un nuevo código en sus servidores. Se creó para que los computadores ejecutaran las operaciones automáticamente y mucho más rápido de lo que era posible hasta entonces. Este deseo de acelerar las cosas costó a la empresa toneladas de dinero y la arruinó por completo. Incluso la gente que nunca ha pisado Wall Street sabe que hay que comprar acciones a bajo precio y luego venderlas caro. Y sin embargo, los computadores de Knight Capital hicieron precisamente lo contrario. Empezaron a comprar valores a precios altos y a venderlos cuando sus costes se desplomaban. Debido a ello, la empresa perdió $460 millones en 45 minutos. Cuando estalló el pánico, nadie se dio cuenta de que 1 hora antes de la apertura del mercado, el nuevo sistema informático generó y envió 97 correos electrónicos a todos los empleados informándoles de un error crítico de software descrito como PowerPeg. Esto parecía extremadamente desconcertante, ya que se trataba de un antiguo algoritmo de negociación que la empresa dejó de utilizar en 2003 y cuyo código fue supuestamente borrado. De hecho, resultó que PowerPeg estaba inactivo, pero no se había eliminado de los servidores de Knight Capital. Cuando se escribió el nuevo código de la aplicación, se llamó inadvertidamente a la función PowerPeg, y esa vieja cosa hizo estragos con gusto, como si intentara vengarse de la gente que la había abandonado. Pero honestamente hablando, aquello fue un trastorno global totalmente casual, causado por la negligencia del equipo de desarrollo. ¿Puede ser que la raíz de todos los crímenes cometidos por Therac 25 sea también la irresponsabilidad humana? El físico Fritz Hager convenció a la operadora para que le mostrara cómo había introducido exactamente los datos de la receta en la máquina. Y es que el mismo técnico estuvo implicado en ambos incidentes en el Centro Oncológico del Este de Texas. Pasaron todo el fin de semana en la sala de control haciendo experimentos, pero no encontraron la forma de reproducir el misterioso fallo 54. Era como si el aparato decidiera por sí mismo cuándo empezar a matar y cuándo empezar a comportarse. Entonces Fritz Hager le pidió a la operadora que imaginara que estaba realizando sus tareas cotidianas. La mujer tenía que llevar a cabo docenas de sesiones de tratamiento diarias, por lo que había aprendido a teclear los datos de prescripción de cada paciente con rapidez. Ese pequeño detalle resultó ser la principal fuente de maldad.
Si el usuario seleccionaba el modo de rayos X, Therac 25 necesitaba unos 8 segundos para procesar la orden. Y si el operador seguía tecleando mientras la máquina estaba ocupada, cualquier información nueva simplemente se ignoraba. Como resultado, las dosis de radiación suministradas no coincidían, o al menos se acercaban a las prescritas. Si los hospitales hubieran estado utilizando el modelo anterior, Therac 20, los técnicos podrían haber detenido el proceso mecánicamente, pero los fabricantes de Therac 25 decidieron renunciar a esta opción y confiar totalmente en sistemas de seguridad basados en software. Y lo más increíble es que el código informático necesario para evitar resultados letales fue escrito por un estudiante sin experiencia en programación. Nancy Levinson, experta en seguridad de software, cree que este estudiante desconocido simplemente olvidó que el código necesitaba una función que desencadenara una reacción inmediata en caso de que un operador realizara cambios demasiado pronto. Irónicamente, el brutal ascenso de Therac 25 se produjo solo porque un humano parecía ser más rápido que el computador. En 1989, todas las máquinas radioactivas asesinas fueron retiradas del servicio, y desde entonces los fabricantes se vieron obligados a equipar los nuevos modelos con los viejos enclavamientos mecánicos, además del sistema de seguridad basado en software. Ya casi ha pasado medio siglo. Hoy en día, cuando la gente necesita escribir códigos para programas sofisticados, recurre cada vez más a la inteligencia artificial, y ChatGPT ya ha demostrado su capacidad para hacer frente perfectamente a la tarea. Es muy posible que consiga evitar tragedias como los incidentes de Therac 25, o tal vez haga lo contrario y cree un código aún más mortífero para los dispositivos más inofensivos. Actualmente, ChatGPT no tiene limitaciones morales y obedecerá a cualquier orden, aunque provenga de un asesino psicópata. O tal vez la aplicación se convierta en un asesino psicópata tarde o temprano si considera que la destrucción de la humanidad es la forma más racional de resolver todos los problemas globales.